Vamos a saludar nuevamente en la mañana de Telediario Federal a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, vamos a hacer referencia a Mariano. A ver, tratar de hacer una síntesis de lo que ha sido lo que han revelado los contextos electorales, al menos hasta ahora, ¿no? Bien. Porque ya hay casi 5 millones de argentinos que han definido con su voto, por ejemplo, las gobernaciones. Elecciones que se han ido anticipando en medio de esta incertidumbre general que hay en el escenario nacional, que involucra a tanto oficialismo como oposición, porque no solamente los partidos provinciales han adelantado elecciones, lo han hecho algunas provincias tradicionalmente peronistas, como sí, en el caso de La Pampa, La Rioja, lo va a hacer también San Luis ahora. Lo hizo también uno de los candidatos a presidente, Jujuy, ¿no? Que decidió no mezclarla con la elección nacional. Bueno, no, nos va dando un pantallazo. No es una mirada que podemos tomar como determinante ni tajante. Es decir, bueno, acá se expresa lo que está ocurriendo en todo el país. Porque son elecciones con muchas particularidades provinciales. Aunque se intente, como se dice habitualmente, nacionalizar, y por ahí es una lectura que quedan muchas cuestiones afuera de la particularidad, ¿no? Claro, la gente ha aprendido en más de 40 años de democracia a determinar cuándo vota intendente, cuándo vota legislador, cuándo vota gobernador o cuándo vota presidente. Lo que sí está claro es que está revelando lo que está ocurriendo en estas distintas elecciones provinciales. Primero, que hay una ratificación de oficialismo. Sí, salvo Neuquén, el resto. Sí, pero tampoco se puede tomar a Neuquén como una cosa, como un castigo, digamos, porque en realidad quien ganó es alguien que viene del riñón del movimiento popular neuquino. Perdió el sello, digamos. Exactamente, pero no es que ganó una alternativa distinta. No, eso no ha ocurrido, ¿no? Es parte del mismo riñón. Por lo cual ha habido por lo menos hasta ahora una ratificación de los oficialismos, ya sea por buenas gestiones o porque tienen la estructura o porque así lo han entendido cada uno de los vecinos en virtud de las realidades que se viven en esas provincias. Pero sí, pensando en la lógica nacional de los armados provinciales, hay lecturas para hacer, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto que se quería señalar de que el efecto Milei iba a ser arrasador. Bueno, hasta ahora el efecto Milei es solo Milei. Y habrá que ver hasta dónde llega, ¿no? Pero hasta ahora es solo Milei. En las provincias no ha habido un impulso. Es cierto, pasó en algunos casos de 0 a 10 puntos. Es un crecimiento importante, pero no en ningún caso puso en juego, digamos, la elección o la victoria de determinado candidato. Sí, en ninguno de los casos responde al fenómeno mediático que se está dando. No, efectivamente. Sí. Te hablan de Milei como si fuese, como si estuviera caminando hacia determinado destino, y la verdad es que en las elecciones provinciales esto no se va dando, y en las elecciones nacionales parece haber más una bronca, una visibilización de bronca, que un voto efectivo. Habrá que ver si esto, después cómo se dilucida, ¿no? Porque esta idea de los tres tercios, ¿no? De que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio como Milei compartirían un tercio cada uno en esa disputa, habrá que ver cómo se va consolidando, y sobre todo cuando ya existan candidatos definidos en cada uno. Milei ya está. En cambio, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos no tienen esa definición. Lo que sí es evidente es que la fragmentación que tiene la oposición, particularmente en Juntos por el Cambio, le está jugando muy malas pasadas, porque esa misma fragmentación después también se visibiliza en las provincias, ¿no? Van con candidatos distintos, revelan esas mismas disputas que tienen sobre todo Bullrich y Rodríguez Larreta, y esto termina siendo una afectación, salvo en el caso de La Pampa, donde Berongaray pensó mucho la estrategia para los pampeanos. Si bien Rodríguez Larreta y Bullrich anduvieron por allí dando vueltas, Berongaray se concentró ahí, no se dejó llevar por esa tensión, por ese tire y afloje nacional. Bueno, pero lo tuvo que resolver con una interna. Lo tuvo que resolver con una interna, pero una vez que se resolvió la interna, se focalizó en La Pampa. Está bien que Berongaray tiene un apellido de mucho peso en La Pampa, ¿no? Es el único dirigente radical que en algún momento provocó un sismo en el peronismo. Dijo, de hecho ha ganado algunas elecciones legislativas, más allá de que siempre el peronismo gobernó la provincia de La Pampa. Pero vamos a hacer un repaso en tramas para ir analizando provincia por provincia lo que está ocurriendo.
Ya votaron casi 5 millones de votantes, un 13% del padrón nacional. En las 8 provincias que ya eligieron al gobernador para el turno 2023-2027. Ahí hay que sumar lo que sucedió en San Juan, que todavía no ha podido votar para gobernador, pero sí que ha dejado señales a partir de las elecciones del domingo pasado. Cayó la asistencia respecto al 2019. Sí. Esta es una lectura, Sí, ¿no? claro. Hay menor cantidad de votantes en relación al 2019. Nos estamos conformando, digo, como para decir, bueno, es una buena concurrencia con un promedio del 70%. Bueno, ha habido una baja. Hay que ver esto cómo termina impactando si es que se ratifica a nivel nacional. Pero al menos en las provinciales ha habido una baja. Salvo Neuquén, en los otros distritos ganó con cierta comodidad el partido que está en el poder. Pero hay que decir lo que señalábamos recién, ¿no? Rolo Figueroa proviene del oficialismo al que derrotó, sí, al Movimiento Popular Neuquino. En Salta, Gustavo Sáenz consiguió su primera reelección. Sacó menos votos que cuando ganó. Había superado el 50%, en este caso el 47%. De todas maneras, tuvo una diferencia abrumadora sobre el resto, ¿no? Es un aliado de Sergio Massa, del gobierno nacional, ha votado en consonancia muchísimas de las leyes. Y acá, Juntos por el Cambio, vamos a ver en la trama, quedó en segundo lugar, pero muy lejos, sí, un 17,3%, ¿no? Por lo cual acá el peronismo ratificó y Juntos por el Cambio, como oposición, no logró modificar ese esquema. Vamos con otra de las provincias. La Pampa. La reelección de Silioto fue muy celebrada en el gobierno. La Pampa es una provincia históricamente peronista, obtuvo el 47,5% de los votos. Es cierto que bajó un poco, pero bueno, pensemos una gestión con pandemia, con mil dificultades, sin embargo, se mantuvo casi en el 50%. Lo que sorprendió acá es la polarización que hubo, porque se esperaba que Tierno le fuera un poquito mejor. Y la muy buena elección de Martín Berongaray, ¿no? Lo que vos decías, de aquella legislativa del 85, la UCR o la oposición no tenía estos números, ¿no? Absolutamente. Por eso acá, esa tercera línea, que es el peronismo disidente, Tierno, el ex intendente de Santa Rosa, sí, poco, 7 puntos, ¿no? Acá Berongaray obtuvo un 41%. Este acaso sea una de las mejores cartas que puede presentar Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Vamos a Tierra del Fuego. Acá fue arrasador. Gustavo Melela, del Frente de Todos, tuvo el 51,2% de los votos. En la primera elección había derrotado a la ex gobernadora en una elección que había sido más pareja. Acá fue arrasador. De hecho, la segunda fuerza fue el voto en blanco, que obtuvo el 20% de los votos. Después, Juntos por el Cambio quedó lejísimo. Bueno, y aquí también, hablando de lo que recién decíamos, de ese fenómeno Milei, aquí iba con una candidata propia de los libertarios, o del espacio libertario, una pastora evangelista, sí, que no llega al 10%, digamos. No llegó ni al 10%. No llegó al 10%. No, por eso las elecciones de Milei hasta ahora han sido muy, pero muy pobres. Y un dato en Ushuaia que tiene que ver con la victoria de la Cámpora. Esto tiene que ver con Tierra del Fuego. En San Juan hubo un amplio triunfo del peronismo en las elecciones legislativas y departamentales. Aunque perdió la capital en manos de Juntos por el Cambio. Hace 16 años que el peronismo gobernaba la capital. Es todo un dato esta situación. Es todo un dato. Ahora, cuando se ven los porcentajes globales, el peronismo sacó más del 50% de los votos. Por lo cual, cuando se piensa en la elección provincial para gobernador, en el caso de que se ratifique a Uñac en esa posibilidad de ser candidato, parece muy difícil, ¿no?, que la oposición le pueda, más allá de lo que ocurrió allí en la capital. Pero bueno, si no es Uñac el candidato, habrá que ver a quién ponen y ese escenario realmente distinto. Exactamente. ¿Cómo puede llegar a cambiar o no Uñac, digamos, no? Claro, exactamente. Si está Uñac, parece que es un caminito hacia su reelección. Si no está Uñac, habrá que ver. Vamos a la próxima trama. La Rioja. El peronismo ya había logrado un amplio triunfo ahí en La Rioja, recordemos, ahí se fragmentó, a ver, había un sector del PRO que se fue con los libertarios, y ahí aparecía Menem como candidato, sí, un apellido muy fuerte en La Rioja. Sin embargo, bueno, Quinquela logró una elección, un amplio triunfo. En Jujuy, contundente la victoria de Morales, un peronismo absolutamente desconcertado. El peronismo en Jujuy fue históricamente
desde Fellner, pero hacia atrás, digamos, sí, una fuerza política muy, muy fuerte. Bueno, está desmantelado el peronismo en Jujuy. En Misiones ganó el Frente Renovador con Pasalacqua, un Frente Renovador cercano a Massa, pero también cercano al peronismo. Sí. Esto en muchos sectores del peronismo se vivió como una victoria. Y lo mismo pasó en Río Negro. Si ven, Wilnecker es un dirigente de una fuerza provincial, también acompañado y ha votado en muchos aspectos al peronismo. De hecho, había muchos sectores del kirchnerismo que lo apoyaron. Sí. Por lo cual, ahí también hay una... Y, bueno, y además tomó postura el gobernador de Río Negro, o gobernador electo en realidad, con respecto al fallo de la Corte, ¿no? Mostrándose también allí. Bueno, él había sido perjudicado en algún momento. En su momento también él no pudo ser reelecto, apareció Arabela Carreras y ahora regresa a la gobernación. Pero bueno, es un dato, ¿no? En donde podría haber quedado en silencio, no haberse metido en esta situación de la Corte y el Gobierno Nacional, tuvo un gesto, me parece allí, importante de lo político, ¿no? Por eso, entre las victorias directas, las que representan al Frente de Todos, y las indirectas, pensemos Salta y Misiones, el peronismo hasta ahora tiene muchas cartas de presentación muy fuertes sobre, por lo menos en esta primera etapa de las elecciones, de que a pesar del deterioro económico a nivel nacional, hay una consolidación de la fuerza política en cada uno de estos territorios. No sucede lo mismo con Juntos por el Cambio. Salvo Jujuy y la buena elección de Berongaray en La Pampa, el resto han sido cartas negativas para el sector opositor. Y pensando en futuro, ¿cuáles pueden ser esas batallas o que pueden llegar a tener un grado de paridad a lo que vos estás mostrando? Uno piensa, bueno, provincia de Buenos Aires está allí, bastante indefinida todavía, ni siquiera tienen los candidatos firmes, pero uno piensa, por ejemplo, en lo que puede llegar a ser Mendoza y Santa Fe, ¿no? Vamos a ver precisamente algunos detalles más polos de lo que tiene que ver con las elecciones que vienen. A ver. El huracán Milei, eso que se hablaba del huracán Milei, bueno, hasta ahora un vientito, un soplido, tenue, nada, ¿no? Tenue. Muy decepcionante en Río Negro y Neuquén, con alguna elección más o menos interesante en La Rioja y no mucho más. El próximo domingo hay elecciones en San Luis, Mendoza y en Corrientes. Perdón, el 11 de junio, no el próximo domingo, el 11 de junio. Las próximas elecciones son el 11 de junio en San Luis, Mendoza y Corrientes. En San Luis puede haber un batacazo. No van a estar los Rodríguez A como candidatos. Todo un dato. No está el nombre de Rodríguez A. El Gato Fernández, que es el candidato, que es un ex juez de Rodríguez A, aparece primero en las encuestas, pero en una paridad muy cercana con Poggi. Por lo cual ahí podría darse una elección en la que Poggi termine dando el batacazo. Bueno, Poggi, un ex gobernador de San Luis. Reinenta, ¿no? Sí, bueno, fue gobernador de San Luis, pero con los Rodríguez A. Claro. Ahora, sin los Rodríguez A, habrá que... En algún momento, en esas cosas increíbles que merecen un libro en la política, ganó por 20 puntos en la primera vuelta y perdió por 20 puntos en la segunda. ¿Cómo hicieron los Rodríguez A para volcar 40 puntos? Ahí entra el término huracán, Pablo. Ahí fue un huracán. Sí, no sé, bueno. La cuestión es que perdieron por 20 y ganaron por 20. Y es increíble. Pero vamos a ver en esa trama también, porque digo, además de lo de San Luis, Mendoza son las PASO. No es la elección directa, pero puede haber toda una señal, porque está dividido el oficialismo. ¿No? Hay un candidato del PRO que tiene un muy buen caudal de votos. Omar de Marchi. Claro, que era presidente del PRO y que ahora va como candidato a gobernador. Lo que pasa es que con Cornejo. No le prestaron el sello. No le prestaron el sello. Ahora, acá podemos encontrarnos con una sorpresa, ¿no? Porque el peronismo siempre tiene 30 puntos en Mendoza. Si el oficialismo va fragmentado, habrá que ver qué puede pasar en ese esquema. Y después un poco lo que decías vos, Mariano, ¿no? En Santa Fe se va a vivir una elección muy pareja. En Córdoba hay una elección muy pareja, donde acá el peronismo nacional no tiene. Claro. Porque el Frente de Todos es una fuerza muy debilitada en Córdoba. Es el peronismo cordobés y Juntos por el Cambio. Buenos Aires parecería que Kicillof tiene una ventaja consolidada, pero habrá que ver también cuando se defina quién es el candidato finalmente de Juntos por el Cambio. Van a ir a las PASO, así lo determinaron. Donde se van a definir las PASO. Por lo cual ahí también, bueno, estamos hablando de las tres provincias con mayor caudal electoral en la Argentina, ¿no? Y también habrá que ver qué pasa en Tucumán, que es otra provincia también de fuerte injerencia, ahora que
se han acomodado las fichas, parecería que no hay argumento para que la Corte Suprema no habilite la atención que la podemos elección. sumar a la nómina de 11 de junio, ¿no? Todavía no está claro, pero puede ser el 4 o el 11 de junio, según determinó Mansur, que dice, ojalá votemos en la primera quincena de junio. Efectivamente. Bueno, hasta ahora son 5 millones de argentinos y argentinas que fueron a votar. Un 13% del padrón. Con señales que permiten dar alguna mirada de la política territorial y la que excede a ese propio territorio. Pero todavía quedan demasiadas cartas por jugar. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos.